permiso, Lucía, mi coronel. Buenas tardes, distinguidos ateneístas, estimados amigos, Juan Carlos Caraballo, director del Museo, custodio del Museo de la Brigada Paracaidista, amigos todos de este Ateneo de Cádiz y de este aula de estudios militares de dicho Ateneo. Presentar en este aula de estudios militares a don Juan Carlos Caraballo Fernández de Marcos es un honor y un placer, porque une en su persona lo que unía al Marqués de Santillana, la pluma y la espada. Además de su vocación, de su profesionalidad, estudiando la historia de la Brigada Paracaidista, une también un cursus honorum que ustedes verán, que es una carrera impresionante dedicada a las Fuerzas Armadas, en concreto dentro del Ejército de Tierra. Él es de Ciudad Real, nuestro conferenciante de hoy es de Ciudad Real. Entre sus cursos militares, destacar el curso básico de paracaidismo, mando de unidades paracaidistas, instructor de conducción avanzado, alas de paracaidistas de los ejércitos americano y belga. Entre sus destinos militares, el batallón de helicópteros de ataque Vela 1, el grupo logístico paracaidista, el grupo de operaciones especiales Valencia 3, y decirles también, está en posesión de numerosas condecoraciones, entre ellas, para que ustedes brevemente conozcan, escuchar a nuestro ponente, 3 cruces al mérito militar con distintivo blanco, Cruz de San Hermenegildo, 3 medallas OTAN-ISAF, 1 medalla ONU-UNIFIL. Ha recibido felicitaciones, entre ellas la felicitación individual del excelentísimo señor general Jefuter en el año 2012 y nuevamente del Jefuter el 19 de septiembre del año 2018. Hemos tratado muchos en este Ateneo de geopolítica, pero el que les va a hablar no solamente es un teórico, sino es alguien que ha trabajado en el terreno. Como les digo, yo conozco sus artículos, conozco sus publicaciones, he tenido el honor y el privilegio, además de amigo, de estar con él allí en la Brigada Paracaidista en el mes de agosto como reservista, y decirles que él ha estado en misiones tanto en el Líbano, del año 2007, como en Afganistán. Mucho se ha hablado y recuerden esta retirada que ha habido recientemente, en el mes de agosto del presente año, una retirada por parte de las potencias occidentales. Bueno, el capital humano de las Fuerzas Armadas de España se ha demostrado precisamente durante años. Y aquí tienen a uno de los ejemplos. La Brigada Paracaidista ha tenido un papel muy importante en este lugar y tenemos el honor de tener a uno de sus representantes. Miren, el Brigada don Juan Carlos Caraballo ha estado allí en Afganistán en el año 2008, en el año 2010 y en el año 2012, la operación ISAF. También nuevamente en el Líbano en el año 2016 y recientemente, hace 2 años, apoyo a Irak en el año 2019. Yo decirles simplemente en este centenario de fundador de las Fuerzas Paracaidistas del Ejército de Tierra, de don Tomás Pallás, pues tenemos aquí el placer de escuchar a una de las operaciones de los conflictos más importantes que tuvo las Fuerzas Paracaidistas del Ejército de Tierra. Tuvimos el placer también de contar antes de la pandemia con don Carlos Rosado, que también nos habló de los regulares, pero ahora vamos a escuchar y a hablar sobre esa guerra que la han llamado guerra olvidada. Y recuerden, en IFNI comenzó la historia de la Brigada Paracaidista. Y les dejo con un excelente profesional, escritor y militar como es don Juan Carlos Caraballo. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Gracias, mi teniente. Bueno, después de, la verdad es que me quedo un poco, después de tal presentación, simplemente soy un soldado español. Y bueno, voy a tratar de contarles un poco lo que hace la síntesis de nuestros inicios, de los inicios de los paracaidistas. Y bueno, la conferencia se llama Paracaidistas del Ejército de Tierra, porque, como saben, hay paracaidistas hoy en día, hay paracaidistas en los 3 ejércitos.
Y bueno, pues nosotros somos los de tierra y yo empezaré hablando de los orígenes de nuestros paracaidistas en tierra. Y luego legionarios forjados a sangre y fuego, porque bueno, somos una unidad de combate que nacimos en un tiempo complejo y enseguida, pues siendo una unidad bastante joven, empezamos, nos desplegaron en IFNI y bueno, en ese momento ya estuvimos en zonas de operaciones y lo continuamos hasta el día de hoy. Entonces, aproximadamente les voy a hablar un poco del inicio de las fuerzas paracaidistas en el Ejército de Tierra, después de la agrupación de banderas, que fue cuando se amplió un poco, las inestabilidades que hubo en el África Occidental Española, cuando los paracaidistas se trasladaron a IFNI, y bueno, un poco las operaciones que allí los paracaidistas pues llevaron a cabo. Todo esto de la historia paracaidista comienza, un poco con los Pactos de Madrid, en el año 53. Los Pactos de Madrid se producen en el ejército una serie de reformas bastante importantes, bastante estructurales, y bueno, es cuando se empiezan a crear las bases americanas en España, y bueno, pues uno de los cambios que hay es que en ese momento el ministro del ejército, que era el teniente general Muñoz Grandes, considera que en España hace falta una unidad paracaidista, además de los paracaidistas que había del Ejército del Aire, que básicamente, en el aire se inició un poco para el salvamento de los pilotos y estas cosas. Entonces necesitaban una unidad de tierra, o al menos esa era la idea. El Muñoz Grandes había estado, entre otros sitios, había estado en la Segunda Guerra Mundial y había visto operaciones de paracaidistas, y entonces, de esta forma, el 17 de octubre del 53, por una orden reservada, pues se crea la primera bandera paracaidista del Ejército de Tierra. Con este nombre de bandera paracaidista, había habido ya los paracaidistas del aire, pero justo antes de que la bandera de tierra surgiese, los paracaidistas cambiaron el nombre, cambiaron a escuadrón. Entonces, al día siguiente, el día 18 de octubre, pues salen las vacantes, una vacante de comandante de infantería, con una serie de requisitos, y también salen las vacantes de mandos para esa bandera paracaidista, para esa nueva unidad que se va a crear. También se mandan una serie de telegramas a las unidades para que la tropa se pueda integrar en esta unidad. Y bueno, esta tropa, esta nueva unidad, pues tiene una serie de ventajas porque es una unidad que ser paracaidista no es gratuito. Con el tiempo les hablaré, y cada vez que te pones en la puerta de un avión, pues la verdad es que te estás jugando un poco el tipo. Entonces, es una unidad que desde sus inicios tiene un plan de instrucción muy estricto. Un plan de instrucción actualmente es una cosa que actualmente aún llegamos. Es una unidad que tiene una disciplina bastante férrea. Entonces, pues no es una unidad fácil. Entonces, pues bueno, para incentivar a que la gente pida estas vacantes, pues se crean unos incentivos, sobre todo económicos, que son bastante ventajosos, sobre todo para la tropa. El tiempo pasa y el 8 de diciembre pues se le concede la vacante de jefe de la primera bandera paracaidista a don Tomás Payas Sierra, que lo ha mencionado antes nuestro reservista Paco. Y que este año es el año de su centenario, el centenario de su nacimiento, que por cierto tenemos ahí un proyecto, ¿verdad?, bastante bonito, gracias a Paco Glicerio, de hacer unos sellos, y bueno, la verdad es que tenemos mucho que agradecerte, Paco. Él estaba en posesión de la medalla militar individual, 2 cruces rojas, había estado en tiradores de IFNI, tanto en IFNI como en Guinea Ecuatorial, y bueno, había estado en regulares, en Montaña, conocía sobre todo la escuela de Montaña, y en ese momento el comandante Payas mandaba la 5ª bandera de la región. Entonces, bueno,
él crea, la tropa que se presenta para esta bandera, pues son gente de muchas unidades, pero sobre todo de dos, de la Legión y de montaña. De hecho, al principio, pues las uniformidades fueron complejas, porque cada uno traía su uniformidad. Y bueno, nosotros somos, gracias a que el jefe venía de la Legión y que la mayor parte de nuestra tropa también vino de la Legión, pues nosotros somos legionarios. Los paracaidistas somos caballeros legionarios paracaidistas. Todo aquel que saca su título de cazador paracaidista, pues somos cazadores, somos legionarios, caballeros legionarios paracaidistas. El 11 de enero empezó el primer curso del Ejército de Tierra. Era el 14 del aire, pero bueno, es el primer, a partir de entonces Tierra empieza a revolucionar un poco el mundo del paracaidismo, porque los cursos de tierra pues son cursos con bastante personal, con mucho personal, y bueno, realmente en poco tiempo el Ejército de Tierra empieza a hacerse con la línea del paracaidismo en España. El 23 de febrero se produce el bautismo de fuego, es el primer salto paracaidista. Desde entonces, todos los 23 de febrero, pues nosotros lo celebramos, es un poco como nuestro patrón, nuestro primer salto, ¿no? Entonces, pronto, desde el año que viene, haremos 68 años de ese primer salto, y bueno, todos los años lo celebramos al encuentro al que invito a ustedes desde aquí, que quien quiera ir, allí lo esperamos. El 18 de marzo acaba el curso, antes los cursos son bastante largos, sobre todo al principio, y bueno, pues según acaba el curso en marzo, el 18 de marzo, pues se van a Alcalá de Henares, la unidad es revistada por el jefe de la región militar, y unos días después les comunican que tienen que hacer su presentación en sociedad, en Madrid, en el día 1 de abril, en Madrid, en un desfile. Aquí los paracaidistas se encuentran con el problema de que al tener tan poco tiempo la bandera, pues tienen unos problemas de uniformidad bastante grandes. Unos traían uniformes de legión, otros de montaña, otros de las unidades del ejército normal. Entonces el comandante Payas, en este caso, decide que lo que van a llevar es el uniforme de salto, porque es el único que tienen todos igual, el uniforme de salto de los paracaidistas. Esta uniformidad es básicamente la del Ejército del Aire. Y bueno, así es como esta unidad fue presentada en sociedad el 1 de abril del 54. Y bueno, posteriormente hemos vuelto a desfilar de forma muy parecida, de forma como desfilaron ellos en esa presentación en sociedad. Un año tras un año en la bandera, el 23 de febrero del año 55, pues bueno, primer aniversario, y para el día siguiente del primer aniversario, pues el teniente general Muñoz Grandes decide ir a visitar la unidad y ver el primer lanzamiento masivo que se hizo, un lanzamiento de 108 paracaidistas. Decir 108 paracaidistas hoy en día, pues es un poco, bueno, puede parecer que no es nada, porque hoy en día eso lo podemos hacer con un solo avión. Un solo avión de los nuevos aviones A400 es posible que pudiéramos meter, no está hecho para tanto, pero podríamos meter quizás, como mucho en dos, seguro que podríamos, con dos simples aviones, podríamos lanzar 108 paracaidistas en el aire, en una sola pasada. Pero en 1955 esto era bastante complejo. O sea, los aviones Junker y los paracaídas que había en ese momento, la verdad es que eran bastante precarios, y bueno, esto fue todo un éxito. Fue algo increíble que el 24 de febrero del 55 el Ejército de Tierra lanzara 108 paracaidistas en el aire. Bueno, el teniente general Muñoz Grandes le encantó, y bueno, una de las cosas que le dijo al comandante Payas es: pídame la famosa frase de pídame lo que quiera. Y bueno, pues el comandante Payas le dijo: pues la boina, mi general, porque en ese año el comandante Payas estaba continuamente despachando con el ministro del Ejército, porque la unidad dependía en principio del Ministerio del Ejército, no tenía dependencia de otra unidad, y
y bueno, siempre estaba que si el gorrillo de la Legión, que si la boina de los paracaidistas, la Burdeos, que es la boina que llevan los paracaidistas en general en casi todos los sitios del mundo. Y bueno, al final, este 24 de febrero del 55, Muñoz Grandes decide que, de acuerdo, le acepta a la boina la proposición que le hace el comandante Pallás de llevar una boina negra. Lo que pasa es que una boina negra tipo carrista, pero con el vuelo a un solo lado, porque en ese momento la boina de los carristas era una boina que tenía dos vuelos a los dos lados, entonces era negra, y desde entonces llevamos la boina negra. Muy poco después, en el segundo desfile que hace el ejército, las fuerzas paracaidistas en Madrid, el 1 de abril del 55, pues estrenamos nuestra nueva uniformidad, y la boina desde entonces será pues nuestra insignia, ¿no? Nosotros somos como muchas unidades, pero para nosotros somos los boinas negras. De hecho, tenemos una revista militar que se llama Boina Negra, que es la más antigua de todo el corredor de Henares. Y bueno, esta boina al principio lo que sí llevaba era un distintivo de infantería o de ingenieros, como pueden ver ahí a la izquierda, no sé si poner el ratón, sí, a la izquierda pueden ver distintos distintivos, o el de infantería o de ingenieros. El tercer distintivo, el actual, el que llevamos actualmente, que es el paracaídas, pues que es el que se lleva ahora actualmente, pues este se lleva desde el 66, desde que nació la brigada paracaidista. Al nacer la brigada paracaidista, ya no solo hay gente de infantería o de ingenieros, sino hay gente de gente logística, hay gente de artillería, entonces lo que se unifica con un paracaídas, y desde entonces llevamos el paracaídas. Poco después de ese primer desfile tenemos nuestro primer caído. Esto es una de las cosas de las que les decía, de que la brigada paracaidista tenía unos pluses económicos, porque no es gratuito, el salto no es gratuito, ni para el cuerpo, y a veces pues se alinean los astros y de vez en cuando tenemos algún accidente, por desgracia. Nuestro primer muerto fue Antonio Ortiz Pérez, y bueno, pues ahí empezó un poco nuestra historia. Siguiendo con el tiempo, en enero del año 56 se crea la agrupación de banderas paracaidistas, y con la agrupación de banderas paracaidistas ya pasa a mandarla un teniente coronel, Ignacio Crespo del Castillo, que luego sería general de nuestra brigada. Él estaba en posesión de la Gran Cruz del Mérito Militar, y bueno, era un excelente militar, y fue designado como jefe de la agrupación de banderas. Unos meses después, en junio, se crea la segunda bandera paracaidista, al mando del comandante Soraluce, y a finales de ese mismo año, en la segunda bandera paracaidista, las compañías se renombran, porque al principio de crearse la segunda bandera, pues se crea primera compañía, segunda compañía, entonces se les ponen nombres a las banderas. A la primera se le llama Roger de Flor y a la segunda Roger de Lauria, en honor a los almogávares, que es con lo que nos identifica la gente, con los almogávares. Y las compañías de la segunda bandera empiezan a llamarse sexta, séptima, octava, sí. Por lo tanto, actualmente cada compañía, la primera bandera tiene de la 1 a la 5, la segunda de la 6 a la 10, y la tercera bandera, pues las compañías son de la 11 a la 15. Como le digo, los almogávares eran tropas muy ligeras, tropas de choque, y bueno, y sobre todo que actuaban en profundidad, y eso es un poco lo que se asemeja a cómo actuamos los paracaidistas. Los paracaidistas somos una unidad muy ligera, que nos pueden transportar en cualquier sitio y nos pueden lanzar en muy poco espacio de tiempo. Somos una unidad que pueden desplegar muy rápido, por eso nos ponen como los almogávares. De hecho, nuestra brigada se llama almogávares. En ese mismo año que se crea la agrupación, en el África Occidental Española, pues bueno, por una serie cada vez está un poco más revuelto el tema. El 7 de abril se produce la disolución del protectorado, y bueno, hay una serie de altercados. Alal El Fassi incrementa la idea del Gran Marruecos, y bueno, pues en
julio se empiezan a reforzar las posiciones del África Occidental Española, tanto IFNI como Sáhara, y bueno, la primera bandera es desplegada en julio en IFNI. Posteriormente, en enero del año 57, esa primera bandera es relevada por la segunda bandera paracaidista. Bueno, y allí en Sidi Ifni pues los ubicaron en un cuartel de artillería y bueno, pues ahí no se ve muy bien, pero los paracaidistas allí donde vamos pues siempre damos señales de nuestro paso por allí. Pusieron unas piedras con unos paracaídas que encalaron y bueno, esas piedras luego se transformaron después de la guerra en el escudo de la Legión, de la 13ª bandera que estuvo ahí después de la Legión hasta que fue la retrocesión, y actualmente esas piedras lo que forman es el escudo del Ejército Real Marroquí y aún siguen estando, pero esas piedras las subieron ahí y las encalaron los paracaidistas. En el 57, bueno, pues hay una serie de cortes de tendidos telefónicos, hay unos asesinatos de policías nativos y bueno, va creciendo la inestabilidad en la zona de Ifni, que es de los que yo me voy a centrar. En mayo, en un ejercicio rutinario de los paracaidistas allí, en un salto, pues hay un accidente y un Junker se estrella. Y bueno, pues fallecen 13 personas, todo lo que es todo el equipo de cabina del Junker, los pilotos, los mecánicos y 8 paracaidistas. En este suceso se destaca el cabo Primero Canales, que entró en el avión de Ñaba varias veces para sacar a compañeros de la brigada, y bueno, él sufrió unas quemaduras gravísimas que lo tuvieron 100 días en coma. Creían que no se iba a despertar más, pero al final, gracias a Dios, bueno, pues el cabo Primero Canales se sobrepuso de sus heridas y bueno, y murió no hace mucho, gracias a Dios, viviendo muchos años y dándonos muchos años a la brigada. Fue nuestra primera medalla militar individual por este acto. Siguiendo con el año 57, pues hay un cambio de los gobernadores del África Occidental. Pardo de Santayana deja Ifni y unos días después, en junio, el general Gómez de Tamayoa, que era un experto veterano de varias guerras, pues coge el mando de la gobernación del África Occidental. La inestabilidad va en aumento y bueno, desde Madrid pues crean y se elabora un plan de choque para intentar evitar altercados y algo así, que se llamaba Plan Madrid. En Ifni se produce una serie de sabotajes, se incendian los depósitos de combustible y se empiezan a evacuar las posiciones del interior del Sáhara. También el 11 de agosto de ese mismo año pues desaparece un Heinkel, no se sabe cómo, y bueno, sus tripulantes y los pilotos, tanto el observador, pues desaparecen. No se sabe exactamente por qué, no se sabe si es que fue atacado o algún problema con la navegación, pero lo que sí está claro es que crea un mito porque mucha gente se toma como referencia ese 11 de agosto como el inicio de los conflictos de Ifni y Sáhara. En esa segunda bandera que está desplegada en Ifni, en un reconocimiento que iba a Isa cuando llegaron a la altura de Tigistir y Gurramen, que pues tuvieron un ataque bastante importante, y ahí es donde los paracaidistas pues tuvimos nuestro bautismo de fuego. Ahí tuvimos un herido y bueno, los paracaidistas causaron varias bajas y bueno, es la 7ª compañía, que esta 7ª compañía hablaremos más veces, hablaré de ella, porque la verdad es que fue una compañía con bastante gloria. La mala suerte y la gloria a veces están unidas, pero una compañía muy importante, la 7ª. Con el Plan Madrid se evacúan los puestos del interior, Tantán, Esmara, Uset, del Sáhara,
Y bueno, se crean 3 agrupaciones tácticas para intentar defender esas zonas en caso de ataques. Una en Tarfaya, otra en el Ayun y otra en Villacisneros. Y bueno, en noviembre del 57 la inestabilidad es bastante grande. Exactamente el día 22 de noviembre el capitán Rosaleni recibe una información a través de un cabo suyo. Ese cabo, a través de la cuñada del cabo, le cuenta al capitán que, bueno, que tienen planeado el Ejército de Liberación, tienen planeado atacar Sidi Ifni el día 23 de madrugada. Y bueno, que ese Ejército de Liberación lo que se va a centrar sobre todo es en los oficiales que estaban en la residencia, en Sidi Ifni. Va a intentar descabezar la cúpula del ejército allí. Y bueno, también atacarán evidentemente sitios estratégicos como son los polvorines, los depósitos de armas. Bueno, el gobernador se lo toma muy en serio y pone medidas extraordinarias. Y bueno, quizás gracias a esto, pues, y gracias a la contundencia de nuestras tropas allí despegadas, pues se pudo hacer una defensa medianamente buena. Efectivamente, el 23 de noviembre fue el ataque general de la África Occidental Española. Todos los puestos que estaban en el interior quedaron asediados. Los puestos pequeños que tenían una sección o menos, o un nivel pelotón, como Tamucha, Talput, Hamiduk, Sidi Warsid, muchos pequeños quedaron en bastante mal, porque bueno, la entidad que tenían, además de que las posiciones no estaban preparadas para un ataque, además la fuerza era muy pequeña. Y bueno, había posiciones que tenían una compañía, una entidad personal nivel compañía, Tiusa, Tenin, Delata, Tiliwin, que bueno, pues esas unidades aguantaron más y aguantaron mejor. Ese mismo día 23 se hizo una defensa perimétrica inicial que luego se fue ganando espacio, y bueno, en esa misma noche en los paracaidistas, por ejemplo, perdimos nuestro primer caído dentro de la guerra, porque tuvimos una sección como núcleo de operación y bueno, en esos ataques pues tuvimos una baja. Hubo una baja de un soldado de artillería de lomo y un paracaidista. Este mismo 23, por radio, se recibe en el gobierno de la África Occidental que Telata está bastante mal, tiene muchos heridos y bueno, necesitan médicos. Entonces se decide mandar a Telata una sección de paracaidistas escoltando a un capitán médico y a un enfermero, un brigada. Esta sección sale de la compañía que les hablaba antes, de la 7ª compañía, y es la 3ª sección al mando del teniente Ortiz de Zárate. El objetivo es llegar a Telata con 75 hombres que llevaba y reforzar el puesto y bueno, pues llevar allí a esos 2 médicos. Sale la misma tarde del día 23. De noche tienen bastantes problemas, hay bastantes barreamientos y les cuesta mucho trabajo el avance. Y al día siguiente, justo antes de llegar a Telata, unos 2 kilómetros aproximadamente antes de llegar, pues hay un barreamiento total, un corte total del camino y les es imposible, y además tienen un ataque fortísimo, los están esperando y bueno, les hacen una emboscada bastante fuerte que les obliga a tomar una cota que había al lado. Y bueno, en esa cota se refugiarán durante 9 días. El día 26, que es precisamente el viernes de la semana que viene, el jefe de la sección, Ortiz de Zárate, morirá y quedará al mando de la sección el sargento Moncadas. Y bueno, estarán desde el día 24 hasta el día 2, que serán liberados, están en la cota, pues repeliendo el ataque, sin comida, sin agua y pasándolo bastante mal. El 2 de diciembre, tras 9 días de asedio, son liberados por los tiradores de Ifni. Y bueno, es tan importante el hecho que el ideario paracaidista, que decía
como casi, como he contado antes, el diario antes decía: el libro de tu historia está en blanco, no escatimes tu sangre para escribir en él páginas de gloria. Esto cambió a raíz de IFNI, y bueno, uno de nuestros diarios dice: en IFNI se abrió el libro de nuestra historia, no escatimaré mi sangre para escribir en él páginas de gloria. Tuvimos esa sección tuvo 5 bajas y varios heridos, y bueno, por eso esa sección se concedieron la medalla militar individual tanto al teniente como al que se quedó, del sargento que se quedó de jefe de sección, sargento Moncadas, que falleció desgraciadamente hace muy poco, como siendo el único militar vivo con la medalla militar individual. Luego se concedió una cruz de guerra y la medalla militar colectiva a toda la sección, a toda la tercera sección. Como les decía al principio, pues bueno, el día 25 se dejan de tener noticias de los destacamentos más pequeños, como son Tabecut, Bifurna, Zametut. De hecho, se les da por desaparecidos. Y hay mucha gente muchos soldados de estos destacamentos, de Tabecut, de Zametut, que son cogidos prisioneros y bueno, se están 1 año y medio de prisioneros, pero en principio no se sabía que estaban prisioneros, se dieron por desaparecidos, y cuando se sobrevolaban los puestos se veía que no había actividad y bueno, pues se dieron por desaparecidos. Sin embargo, había los puestos más grandes, Tiusa, Tenín, estaban enlazados por radio, y bueno, de estos sí se tenía idea. Estaban, como digo, mal, y lo que se hace es una serie de operaciones para intentar liberar esos puestos. Las operaciones son la operación Netol y Gento. Lo primero que se hace se amplía la orden de operaciones y se hace la operación Pañuelo para reforzar el fuerte y reparar la pista de Tiliwin para un posible aterrizaje y llevársela allí a personal herido. Tiliwin es la posición que estaba más al sur y es en la que más difícil se llegaba, porque estaba muy al sur. No está muy lejos actualmente, en línea recta habrá unos 50-60 kilómetros, pero en ese momento, además que la orografía es compleja, y en ese momento era difícil. Entonces lo que se decide es hacer un salto paracaidista. Ahí se realiza el primer salto de guerra que tiene el ejército. Y lo volvió a hacer la séptima compañía. Y fue el 29 de noviembre, y sobre 5 yunques saltaron 75 paracaidistas. Esta foto de abajo es una foto real del salto, las de arriba son fotos de instrucción, pero esta de abajo es una foto real que se tomó desde el fuerte, que la tomó uno de los que estaba allí, tomó exactamente la foto. Entonces, bueno, es la primera vez que se hace un salto de guerra. Los saltos de guerra, los dos que tiene el ejército de tierra, se hicieron a 200 metros de altura. Eso es una altura muy, muy baja, y de hecho, en estos saltos la altura es tan baja que no se lleva paracaídas de reserva. En un salto normal se lleva un paracaídas principal y un reserva, pero en estos saltos no se lleva reserva porque si tienes alguna incidencia se considera que no te va a dar tiempo a abrir la reserva. Entonces no se tiene y se salta sin ello. Primer salto de guerra el 29 de noviembre del 57. Los paracaidistas llegan a Tiliwin, refuerzan la posición y bueno, pues esperan a las operaciones, a la operación Netol para que venga por ellos. La operación Netol se llevó a cabo entre el 1 y el 5 de diciembre. El objetivo de esa operación pues es, en principio, liberar la sección del teniente Ortiz Zárate, que ya en ese momento sí se sabía que estaba asediada justo a las puertas de Terata. Luego liberar Terata, Tiliwin y Mesti. Esos sitios, eso era el objetivo de la operación Netol. Netol era, el nombre que le pusieron es el nombre de un limpiador de la época, un limpiador bastante fuerte. Entonces, como ellos entendían que era una operación de limpieza, pues bueno, pues le pusieron Netol. El enemigo al que más o menos entendían, estimaban ellos que se enfrentaban, eran aproximadamente a 1500 soldados en grupos de entre 150 y 200. Para ello,
crearon 3 agrupaciones, la A, la B y la C. Luego, ahora les contaré que la agrupación B, que la formaba la segunda bandera, no pudo llevar a cabo sus objetivos porque la agrupación B tenía que saltar y el salto de paracaidistas se tuvo que anular. Entonces, en la agrupación A, que la compañía la mandaba el teniente coronel Maravet, que era de tiradores de IFNI, la componía la 6ª bandera de la Legión, el 4º tabor de tiradores y 2 compañías del Soria 9. Estos, entre el día 1 y el día 2, el día 1 iniciaron el movimiento, el día 2 de operación liberaron la sección del teniente Ortiz de Zárate y llegaron a Telata. Aquí es donde les dicen que el salto que tiene que hacer la agrupación B no se ha anulado y ellos tienen que bajar hasta Tiliwin y liberar Tiliwin. Por lo tanto, continúan su progresión hacia el sur y en el tercer día liberan Tiliwin y a ellos ya, a esa agrupación A, se unen todo el personal del fuerte de Tiliwin más los paracaidistas y empiezan a volver hacia Ifni, hacia la capital, hacia Sidi Ifni. Estos son fotos de Telata, las 2 de izquierda son del año 57 y la derecha es Tiliwin en el año 2015, que es cuando yo y mi mujer, que está aquí presente, estuvimos allí en el 2015. Como digo, en el 5.º día subieron con toda la gente, con los paracaidistas que estaban en Telata, en Tiliwin, pasaron por Telata y se subieron hasta Sidi el día 5. Por otro lado, la agrupación C, en el primer día de Gento, la agrupación C, que la conformaba la primera bandera, tenía la misión de liberar Mesti. Entonces a la agrupación C se le dio muy bien, llevaron un ritmo muy bueno y en el primer día de madrugada, ya estando en el día 2, pero era de madrugada, llegaron a Arba del Mesti, liberaron el fuerte, que además la defensa la estaba organizando un sargento que hizo una defensa excepcional. Y bueno, desde Arba del Mesti todos se replegaron a Biucta. Esto es Mesti, en el 57. Ahí en Biucta, por radio recibieron desde Sidi Ifni recibieron la orden de que una de las compañías se replegara a Sidi Ifni, a la capital, para empezar otra operación. El comandante Solaluce manda a la 3ª compañía y cuando llegan a Ifni, esa operación que se va a hacer se cancela y esa misma compañía tiene que volverse a Biucta. Por otra parte, en ese día, entre el día 3 y el 5 de operación, en el día 3 de operación, tenían que replegarse los que hemos hablado antes de la agrupación A. Y a las alturas de Anamer, era un sitio, un foco muy caliente donde había mucha insurgencia, y entonces lo que hizo es que la 3ª compañía que había ido a Sidi Ifni se quedó en Biucta y las demás compañías de la bandera se bajaron hasta Anamer para apoyar el repliegue de la agrupación A, que venía de Tiliwin y venía de Telata. Así apoyaron ese repliegue y así la agrupación del teniente coronel Maravet no tuvo excesivos problemas. Sin haber acabado la operación casi Netol, pues empezó Gento, la operación Gento. Gento igualmente pues es el nombre de un jugador de fútbol del Real Madrid que era bastante rápido. Entonces, como los que planearon la operación querían que la operación fuese una operación relámpago, una operación muy rápida, pues le pusieron el nombre de Gento, ¿no? Fue entre el 5 y el 8 de diciembre. Los objetivos, pues liberar Tiuxa y liberar Tenin. Tiuxa, y pongo ahí Tagragra, porque Tagragra es como le llamamos los europeos a aquello. Cuando digo los europeos, digo los españoles venidos de la península, porque los españoles que eran autóctonos de allí eran españoles, pero a los españoles que venían de la península les llamaban europeos. Entonces los europeos a Tiuxa le llamaban Tagragra.
y los actos externos le llamaban Tiuxa. Y bueno, cada vez que, si me permiten, cada vez que oigo Tagraga, pues me recuerda a una persona que ahora mismo está allí en Tagraga, que es amiga nuestra, que conocimos, es hija de un sargento de tiradores, que es bastante famosa en el mundo de IFNI porque fue la primera mujer europea que nació en Tagraga, que es Marucci Suárez Lorenzo, hija del sargento Marrero, que actualmente, ahora mismo lleva 2 días en IFNI. Ella muchas veces tenemos un contacto y dice, bueno, me voy a mi pueblo, porque realmente es su pueblo, Tagraga es su pueblo, ¿eh? Y bueno, y la verdad es que hay un grupo de personas del grupo de IFNI que nacieron allí y vivieron allí, y la verdad es que nosotros tuvimos la suerte de estar con ellos, con la Asociación de Amigos de IFNI en el 2015, y es increíble. Claro, es que es ir a su pueblo. Ellos ahora mismo están en su pueblo, en España, pues sí, está en España, en Madrid, vive en Madrid, pero en su pueblo está Tagraga, y allí está ahora mismo, en Tagraga. Bueno, pues sin irme, discúlpenme por mis... Pues esos eran los objetivos. La agrupación que iba a hacer estas operaciones es la del teniente. Estaba al mando del teniente Crespo Castillo y en principio iba a ser la segunda bandera paracaidista, el segundo tabor de tiradores de IFNI y una compañía del Soria 9. Entonces, el día 5 empiezan a avanzar, pero cuando llegan a Lat y Dasugún, pues la segunda bandera la fijan muchísimo. Hay zonas bastante complejas, zonas que de pasos obligados, que son muy rasantes. Y bueno, la segunda bandera en esta operación en Engento no tuvo excesiva buena suerte. Entonces, en Lat y Dasugún, en principio tuvieron bastantes heridos, una decena de heridos, 4 muertos, y lo peor es que la progresión se paró en seco. El teniente coronel Crespo lo que hace es pedir un refuerzo y disculpen, y la agrupación se refuerza con la primera bandera paracaidista, que aún estaba en Biukta. La primera bandera no había llegado a IFNI, y con la sexta bandera de la región. Entonces, estos, aquí el itinerario rojo es el de la primera bandera. Desde Biukta se va a reforzar las posiciones de la segunda bandera, y entonces se desdoblan los esfuerzos. La primera bandera y los tiradores van a ir a liberar Tagraga, y la segunda bandera irá a liberar Tenin. Por su parte, la sexta bandera de la Legión lo que haría es desplegar al norte para cubrir todo ese flanco, el flanco norte. El día 7 de diciembre, la primera bandera y los tiradores llegan a Tagraga, liberan el puesto y se repliegan con la gente hasta un punto intermedio donde esperarían a la segunda bandera. Ese día 7 la segunda bandera llega a Tenin, pero por órdenes de la gobernación y por problemas en la destrucción de Tenin, pues no pueden hacer el repliegue hasta el día siguiente, hasta el día 8, hasta el día de la Inmaculada, el 8 de diciembre del año 57. Ese día será un día bastante cruento para los de la segunda bandera, sobre todo para la compañía que iba en retaguardia, que era la 8ª compañía. Y bueno, cuando iban casi a acercarse a las posiciones que tenían la primera bandera y los tiradores, pues pasaron por una zona rasante, una zona que les hicieron muchísimas bajas, y que la retirada de Tenin para la segunda bandera y para los paracaidistas en general está escrita ahí con letras de sangre. Tuvimos 3 muertos, que esos 3 muertos fueron heridos graves que pudieron llevárselos hasta IFNI, pero sobre todo tuvimos 8 desaparecidos que se dieron por muertos. Estos 8 desaparecidos fueron soldados que se quedaron allí gravemente heridos, defendiendo el repliegue de sus compañeros, y yo
hablando con gente que estuvo allí en Tenín, pues la verdad es que se vivieron escenas dantescas. Discúlpenme, pero es que me cuesta trabajo, recuerdo las palabras del comandante de la Macorda, que aún vive, que estaba en compañía, entonces era soldado, y a mucha gente que me ha hablado de esta historia, y no me imagino que debe ser más difícil que dejar a un compañero o un hermano de sangre herido, sin poder, en una zona batida por el fuego, sin poder hacer nada. Entonces, bueno, pues ese día fue, ese 8 de diciembre, ese día de la Inmaculada del 57, fue un día muy duro, un día de los 8 de diciembre probablemente más difíciles que hayan tenido los paracaidistas. Y bueno, al final, esa misma noche, ese 8 de diciembre, todas las columnas se replegaron a la capital, a Sidi Ifni, y ahí acabó la operación Gento. Después, con el fin de la operación Gento, básicamente se dio por terminadas las operaciones de rescate, porque en los puestos pequeños del norte, Tabelkud, Hameiduch, no había actividad, se daban por desaparecidos. Luego, como les digo, esa gente estaban hechos prisioneros. Y posterior a después de Gento, lo que hubo fue intentar ampliar los centros de resistencia e intentar ampliar el perímetro de Ifni, que prácticamente estaban cerca de la ciudad. Eran desde Guyarifen pues hasta Guyarifen, es un punto alto de la cordillera que hay cerca de Ifni. Y bueno, lo que se hicieron varias operaciones, Chadiana, Siroco, para ampliar esos centros de resistencia. En estas operaciones también hubo bajas, y hubo combates, pero ya eran operaciones que estaban mucho más cerca, con mucha más logística, y bueno, mucha más logística dentro de la logística que había en el 57, porque tanto las armas como la uniformidad, eran bastante precarios. O sea, esta guerra, el problema que tuvo básicamente es que tuvimos medios muy precarios. Y bueno, un poco después, en febrero, se hizo una demostración de fuerza al norte, hacia Tabelkud, y bueno, lo que se hizo la operación Pegaso, donde se hizo el segundo salto de guerra. Este salto lo hizo la primera bandera. El primer salto de guerra lo hizo la 7ª compañía de la segunda bandera, y este lo hizo la primera compañía reforzada, pero fue de la primera bandera. Para proteger el despliegue de los paracaidistas, tanto tiradores como la 6ª bandera de la región como la segunda bandera paracaidista fueran justo por la línea de costa hasta la zona, casi hasta la zona del salto. Y bueno, la segunda bandera tuvo, yo hablo de la segunda bandera, pero hubo en la 6ª bandera de la región también hubo 4 muertos, y en la segunda bandera 2 muertos en esta operación, en la última operación a gran escala que hubo en Ifni. Y bueno, allí en estas operaciones había muchísimas unidades que fueron de la península, pero claro, todas las unidades, incluidos tiradores, pues estaban compuestas por personal que estaba haciendo la mili, personal del servicio militar obligatorio. Las únicas 3 unidades que tenían personal profesional eran la 6ª bandera de la región y las 2 banderas paracaidistas. Por eso estas unidades se trató de que llevaran el peso o la posición más difícil dentro de las operaciones. Y bueno, pues así lo hicieron. La verdad es que Ifni fue un escenario donde tanto las unidades profesionales como los soldados de reemplazo lo dieron todo, y bueno, fueron ejemplares. Se dieron muestras de ejemplaridad y de heroísmo, sobre todo en los soldados de reemplazo, que eran soldados, gente normal y corriente, que no tenían una instrucción férrea y que se encontraron en una guerra y poco más. En nuestra campaña, bueno, pues tuvimos 37 caídos de la segunda bandera y uno de la primera bandera, tan solo uno de la primera bandera. Entonces la segunda tuvo bastante peor suerte. También es verdad que estuvo allí todo un año desplegada, y bueno, al estar allí un año desplegada y la primera bandera
cuando fue allí era gente bastante bisoña. Bueno, pues los sitios más complejos se los dieron a la segunda en vez de a la primera. También tuvo mala suerte, y porque esto nunca sabes nunca sabes qué camino será el mejor, y si derecha o izquierda, ¿no? Y a veces te encuentras con lo que no quieres. Entonces, bueno, para nosotros fue una guerra bastante cruenta, y bueno, se dieron 3 medallas militares individuales, una colectiva, 7 cruces de guerra y 144 cruces del mérito militar. No les quiero ya dar mucho más la lata, solo le quiero hablar del pater Cabreras para terminar. ¿Por qué? Porque muy poca gente sabe que el primer pater que tuvimos paracaidista, que es el pater Cabreras, que era del 8º curso, hemos tenido muy pocos. Yo solo conozco a 2 paters que hayamos tenido que sean paracaidistas. Han pasado muchos por la brigada, pero tan solo 2 que yo conozca han sido paracaidistas con su curso. Bueno, pues este hombre, el pater Cabreras, participó en las operaciones y salvó a mucha gente. ¿Y con qué iba pertrechado? ¿Cuáles eran sus armas? Pues un rosario y la Biblia, ya está. O sea, esas eran sus armas. Y bueno, salió ileso de la guerra y, como le digo, estaba dentro de las operaciones, salvó a varios soldados y bueno, y también aplicó la extrema unción a gente que estaba a punto de morir. Y bueno, es alguien que no está muy... que no se conoce mucho, pero que a mí por lo menos me parece una historia bonita, la del padre Cabreras. Y con esto no me voy a extender. Muchísimas gracias, y bueno, esto ha sido un poco la historia nuestra, un poco la historia inicial de los paracaidistas, y porque nosotros, por lo que digo, que nos forjamos a sangre y fuego. Ahí fue un poco nuestra forja, nuestro martillo, nuestro acero, tanto el inicio y en la guerra, y que éramos una unidad muy joven, y pronto entremos en combate. Pues muchas gracias, y si tienen alguna pregunta. Abrimos después de... Después de esta magnífica conferencia, abrimos enhorabuena, Juan Carlos. Excelente, como han visto al principio, como les comenté, no es un teórico, han visto además también in situ, como él ha comentado, con su señora ha estado allí, habla de tirudín, habla de trata, pero veces que alguien dice, he hecho una investigación sobre fortificaciones. ¿Ha estado usted en esas fortificaciones? El conferenciante habla con conocimiento de causa, y es que ha estado allí, puede hablar perfectamente sobre el terreno, nunca mejor dicho. ¿Preguntas, por favor? Sí, mire, primero, soy un marino de Cádiz. Felicitarle en la conferencia, es amenísima. Yo me quito esto, no sé si estoy en la legalidad o amenísima, entretenidísima, y además es verdad, empezó diciendo que era una guerra muy desconocida. Más que una guerra, una experiencia de la española muy desconocida. Y la verdad es que me ha encantado, porque yo había oído la guerra de Ifni. Yo era un niño pequeño cuando vi que se iba al regimiento de Cádiz, era muy pequeño, lo recuerdo, cuando fue andando desde lo que era el cuartel de Varela, y fue andando hasta embarcar, creo que fue en Ciudad de Cádiz, un barco esto que los llevó. Y recuerdo pequeño, era muy pequeño cuando salió. Con lo cual lo ha expuesto magníficamente bien. Hablaba usted del material, de que lo que había entonces a lo que había entonces. ¿La procedencia era americana o alemana? Los paracaídas que tenían... ¿Los paracaídas? Me refiero al material específico, porque dice que se inicia toda la actividad con los convenios del 53 sí. con el mundo americano. Sí, sin pero embargo, es que en esos convenios
precisamente a España se le prohíbe utilizar material americano en Marruecos. Entonces, el material básicamente era de la guerra civil, casi todo el armamento y... ¿Pero los paracas? Los paracaídas eran del ejército del aire y exactamente eran eran franceses, ¿vale? Porque los paracaídas franceses eran y americanos también, o sea, también había parte de americano. No es como ahora que hay lotes completos. Ahora, hoy en día, el tema del paracaidismo está muy controlado. Hay lotes completos que son de un modelo, de un sitio, ¿no? De una casa. Hoy en día, ahora mismo, incluso los paracaídas es que se hacen casi por los aviones. Hay paracaídas que no se pueden saltar en unas aeronaves, de otras sí. Es un material muy sensible y que está muy avanzado. Es relativamente seguro, dentro de la inseguridad que tiene un salto, es relativamente seguro, pero en los primeros momentos los paracaídas eran, muchos estaban en un estado que no era el adecuado y había paracaídas de varios lotes, porque de hecho nosotros en el museo tenemos paracaídas que son de distintos lotes, sobre todo franceses y americanos. ¿Conservan alguno de esa época? Exactamente de IFNI no, pero de las primeras épocas, de bastante antiguos sí. Sí, pero de la guerra no, o sea, de los tiempos de los paracaidistas aquí en la península, en España, pero de la guerra no conservamos ninguno. Son muy antiguos, es un material que se degrada bastante y no ha llegado hasta nosotros mismos. Además, en IFNI en los dos saltos que hubo, el material se estropeó bastante, sobre todo los paracaídas, porque al principio se dejaron un día en Tiliwin, por ejemplo, se saltó y se recogieron al día siguiente casi, ahí, bueno, en el mismo día, pero luego unas horas más tarde, cuando se calmó un poco la cosa. Los paracaídas sufren arrastres y, bueno, son un material que son muy sensibles, o sea, dentro de que es una seda que además es fuerte y estas cosas, son materiales resistentes, pero que, bueno, no le va bien los arañazos y estas cosas, y los arrastres no le van bien, y allí se machacaron bastante mismo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Julio. ¿El museo RIPAC dónde está? Está dentro de la base que tiene actualmente la ORIPAC, está en Paracuellos de Jarama. La base se llama Base Príncipe. En el 2008 la brigada paracaidista se vino del cuartel que tenía en Alcalá de Henares, base Primo de Rivera, a una nueva base, que se llama Base Príncipe, y allí dentro de la base está el museo. Cualquiera se puede meter por internet y pedir cita y se le da cita a cualquiera. El museo no se puede visitar como un museo de la calle, ¿no? Es un museo militar, pero pidiendo cita nos adaptamos bastante a los horarios, incluso por la tarde o algún fin de semana si se hace un grupo grande, o sea, que es visitable, y lo que sí hay que hacerlo es con cita previa. Muchas gracias. A usted. ¿Alguna pregunta más? Nosotros desde el Ateneo, darte las gracias por tu presencia aquí. Bueno, siempre decían los latinos que lo hablado se va, lo escrito permanece, verba volan, scripta manet. Y en nombre de todo el Ateneo, Juan Carlos, pedirte a la Brigada Caraballo que tu conferencia en nuestra revista que editamos con el Ateneo una vez al año, queremos regalarte este ejemplar, uno para ti y otro para el museo, que sé que tenéis una magnífica, pues uno para tu persona y otro para el museo. Y convocarte, emplazarte. Están pasando por aquí, debido a la pandemia, este aula de estudios militares que no ha podido, que intenta unir precisamente el mundo civil y el mundo militar, no ha podido funcionar debido a la pandemia COVID-19 estos meses, pero hemos retomado. Agradecer la presencia también al subdelegado de Defensa, al coronel Umbría, por su apoyo institucional también, a todos ustedes y especialmente a ti por tu magnífica conferencia. Te emplazamos. Gracias. Y gracias a ustedes por estar aquí. Hasta la próxima. Enhorabuena. Enhorabuena.